Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de matemáticas nuevamente. Estamos de regreso con temas muy pero muy importantes para nuestro curso. El primero de ellos, valor absoluto y relativo. Creo que ya vimos un poquito de esto en la clase anterior del sistema de numeración maya. Sin embargo, estamos ya ahora en nuestro sistema decimal y es un poquito diferente y quizás un poquito más fácil de comprender, puesto que el sistema decimal lo manejamos siempre. Dice, observa, en la cantidad 5.350.568, la cifra 5 aparece en tres posiciones diferentes. Primero nos indica el valor absoluto. Si recordamos un poquito acerca de lo que es el valor absoluto, es el valor que no cambia. En este caso, esta figura que nosotros acabamos de circular, pues le llamamos 5 y representa la cantidad 5. Puede ser, por ejemplo, 5 puntitos, puede ser 5 rayitas. No importa que sea, ese 5 representa la cantidad o esa figura representa la cantidad de 5 elementos. Eso no va a variar. Sin embargo, también tenemos el valor relativo, que está en la parte de abajo. Ahora veamos, 5 unidades de millón son 5 millones de unidades. 5 decenas de mil son 50.000 unidades y 5 centenas son 500 unidades. Es decir que el 5, veamos, está aquí en tres posiciones diferentes y dependiendo de en qué posición esté, su valor va a ser diferente. En pocas palabras, ese 5 puede valer 500, puede valer 50.000 o puede valer 5 millones. Ese valor que cambia continuamente dependiendo de su posición es lo que nosotros conocemos como valor relativo. Leamos la definición. El valor relativo de un número se refiere al valor del número según la posición que ocupa. El valor absoluto es el valor del número por sí mismo. Es decir, en pocas palabras, esto no cambia y el valor relativo sí cambia. En el cuadro no te olvides, completa, tres decenas y a la par tenemos unidades. Es decir, ¿cuántas unidades son tres decenas? Pues son 30 unidades. Tres centenas, ¿cuántas unidades son? Son 300 unidades. Acá lo que nosotros podemos observar es que el número 3, veamos, en ambos ejemplos es el mismo. Sin embargo, arriba nos hablan de decenas y abajo de centenas. Hubo un cambio de posición y al haber un cambio de posición, también las cantidades que obtuvimos, vean, son diferentes. Arriba 30 y abajo 300. El cambio se dio por la posición que ocupa ese número. ¿Cuáles son el valor absoluto y el valor relativo de la cifra 4 en el número 73.481? Nos están hablando de este número. Entonces, el valor absoluto de 4, como no cambia, entonces el valor sigue siendo el mismo, 4. Pero el valor relativo sí va a variar. La primera posición que está ocupada por el 1 son las unidades, el 8 son las decenas y el 4 las centenas. Por lo tanto, el valor relativo es 400 unidades. Vamos a ver ejemplos diferentes para poder comprender mejor el tema. Ejemplo número 1. Indica la posición que ocupa el dígito subrayado y nos dan la cantidad 247.872.333. El número que está subrayado es el 4 y nos piden que indiquemos qué posición ocupa ese dígito. En la parte de abajo lo he escrito nuevamente un poquito más separado para que podamos notar mejor el espacio que hay entre ellos. Aquí tenemos un grupito de 3, aquí tenemos otro y pues aquí tenemos otro. Recordemos que acá no está escrito, pero va una coma. Acá podemos escribir un 1 pequeñito, que son los millones. Por eso al principio leí 247 millones, así se lee el 1 pequeñito, 872.000, que es la coma, 333. ¿Por qué acabo de hacer esto? Para hacer lo siguiente. Vamos a hacer una división bastante rapidita. Aquí tenemos unidad, decena y centena. En cada grupo la división es la misma, miren, unidad, decena, centena y unidad, decena y centena. ¿Qué es lo que cambia? La clase, porque aquí nosotros tenemos unidades, no voy a escribir todo, aquí tenemos miles y la siguiente clase es millones. Por lo tanto tenemos, por ejemplo, decena de millón, centena de mil o centena de las unidades. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Por lo tanto, ahora identifiquemos en dónde está
el 4 que nos pidieron. Este 4 está acá. Si nos damos cuenta, está ocupando las decenas. Y nos dice el ejemplo que indiquemos qué posición ocupa el dígito subrayado. Por lo tanto, vamos a escribir aquí a la par que el número 4 ocupa las decenas de millón. Y listo, ya hemos hecho lo que nos pidieron. Vamos a pasar al siguiente numeral, numeral 2. Encierra el dígito que corresponde al valor relativo indicado. El valor relativo que nos están indicando es este de acá, vean, para que le podamos entender un poquito mejor. Aquí va una coma, aquí va un 1 y aquí va una coma. Por lo tanto son 7.000 millones. Pero lo importante no es eso, sino ver cuántas clases tengo. Por ejemplo, aquí, este grupito de 3 es una clase. Aquí tengo otro grupo de 3 y aquí tengo otro grupo de 3. Vean, aquí hay 3 clases, por lo tanto voy a empezar. El 7 que me están pidiendo identificar o esa posición o ese valor relativo 7.000 millones, este 7 es lo que a mí me importa. ¿Cuántas veces aparece el 7? Pues aparece aquí, miren, 1, 2, 3 y 4 veces. En pocas palabras me están pidiendo que yo indique cuál es el dígito que corresponde al valor relativo. Entonces solo voy a contar. Por cada clase hay 3 cifras, es decir, aquí hay 3, miren, aquí hay otras 3 y aquí hay otras 3. Hay 9 ceros. Y el 7 está en la décima posición, es decir, este grupito de 3 representa los primeros 3 ceros, los siguientes 3 ceros y los siguientes 3 ceros. El siguiente 7, este de acá, seguro, es exactamente este de acá, miren. Por lo tanto, ahí hice lo que me pidieron, encerrar el dígito que corresponde al valor relativo indicado. 7.000 millones es el número que está representado por este 7 que tengo yo acá. Espero que con eso quede claro lo que es valor absoluto y relativo. Hagamos un pequeño resumen. El valor absoluto es un valor que no cambia y es el valor que demuestra el número por sí mismo. El valor relativo es el valor que va cambiando dependiendo de la posición en donde se encuentre ese número. Segundo tema de la clase del día de hoy, vamos a trabajar lo que son secuencias numéricas. Los siguientes números son llamados números triangulares. La pregunta es, ¿por qué crees que se llaman así? Ya les voy a dejar el espacio para que ustedes en casita puedan responder por qué creen que se llaman estos números de esta manera. Aunque creo que es muy evidente, pero hay más de una razón por la cual se llaman así. Así que dejemos que ustedes en casita puedan responder. Veamos que el primer número, 1, representa el puntito. Solo tenemos un puntito o una bolita si quieren verlo de esa manera. El siguiente número es 3, ya hay 3 puntitos. En el 6, pues hay 6 puntitos y así sucesivamente. Pero tenemos que hacer por ahí un par de observaciones para cumplir con la siguiente actividad. Dice, ¿cuáles serían los siguientes 3 números triangulares? Haz un dibujo y escribe cada uno. Yo voy a hacer solo el primero, por cuestión de tiempo en el video, pero ustedes lo van a hacer más despacio en casita. Observemos nuevamente los números triangulares. En el primer caso solo hay uno y yo quiero que se enfoquen solo en la base. Cuando hablamos de la base, hablamos por ejemplo de esta parte de acá, miren, ahí lo estoy subrayando en color fucsia. Todos los triángulos tienen una base y quiero que noten cuántos puntos o bolitas hay en esa base. En el primero obviamente es el único puntito que está ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que el siguiente triángulo debe de tener en su base 6 puntitos. Vamos a ver. Ya hice los 6 puntitos. Ahora siguiente observación. La fila que va hacia arriba tiene uno menos. Entonces, si tengo 6 en la base, en la siguiente fila solo deben de haber 5. Y conforme voy ascendiendo en el triángulo, voy disminuyendo la cantidad de bolitas o puntitos. Ya tengo 5. Entonces, la siguiente ya solo va a tener 4. En la siguiente fila ya solo 3, 2 y 1. Ahora debo de decir cuál es el número triangular que representa esa cantidad de puntitos en el triángulo. Si sumamos rápidamente, abajo hay 6, más 5 son 11, más 4 son 15, más 3 son 18,
más 2, 20, más 1, 21. Es decir, acá hay 21 puntitos. Corresponde ahora que ustedes en casita hagan el siguiente triángulo en este cuadro, luego se pasan a este y deben de hacer los triángulos con los puntitos y seguidamente decir cuál es el siguiente número triangular. Si alguien puede sugerir otra forma de hacerlo, pues si la hay, solo es cuestión de descubrirla con un poquito de concentración y análisis. La definición dice, una serie numérica es un conjunto de números que cumplen un patrón. Esa palabra patrón es muy importante y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Observa el patrón y continúa cada serie. El patrón está del lado izquierdo, la serie numérica del lado derecho. En la primera fila, sumar 10 y restar 5. El patrón se compone de dos partes. La operación que se hace, que en este caso es la suma, y la cantidad, que en este caso es 10. Quiere decir que aquí hay un patrón compuesto, porque tengo que sumar 10, pero también tengo que restar 5. Hay dos patrones. Vamos a ver el ejercicio. 1840 es el primer número. Si le tengo que sumar 10, entonces el resultado será 1850. Seguidamente le tengo que restar 5, 1845, y de ahí el patrón se vuelve a repetir. Ahora le debo de sumar 10, por lo tanto el número será 1855. Ya sumé 10, ahora le tengo que restar 5, 1850. Le vuelvo a sumar 10 y ya no voy a continuar. Le voy a colocar los tres puntitos acá, que recuerdan que se llama elipsis. Esos tres puntitos indican que la serie continúa. Por lo tanto, esta es una serie que nosotros podemos denominar infinita. ¿Cómo sé que es infinita? Porque no tiene un fin, tampoco está determinado por alguna condición. Es decir, solo me dicen sumar 10 y restar 5, no me dicen hasta dónde, así que yo puedo continuar todo lo que yo desee. El siguiente dice 38.492 y a esa cantidad le debo de restar 16. Ahí no hay problema porque es una constante y entonces siempre voy a hacer lo mismo. Si le resto 16, quedan 38.476. Le vuelvo a restar 16, 38.460. Voy a escribir el siguiente, le vuelvo a restar los 16 y tengo 38.444. Si le vuelvo a restar 16, 38.428. Lo mismo que la serie anterior, puedo seguir escribiendo más cantidades, lo vamos a dejar hasta ahí. Y seguidamente tenemos la tercera serie, dice multiplicar por 5. El primer número es 12, 12 por 5 son 60, 60 por 5 son 300, 300 por 5 son 1500, 1500 por 5 son 7500 y puedo continuar de esa misma manera. Lo importante es comprender que lo que estoy haciendo del lado derecho son series numéricas, es decir, una cantidad de elementos ordenados en base a un patrón. El patrón está del lado izquierdo, el patrón está determinado por la operación que voy a hacer, suma, resta, multiplicación, división, incluso potenciación. Todas estas series que yo estoy haciendo son numéricas, pero también hay series de otro tipo, hay series lógicas también. eh, Quizás en algún momento dado veremos un ejemplo. Para practicar un poquito más, tenemos unos ejemplos, dice en los siguientes numerales, identificar el patrón y luego escribir por lo menos tres elementos que continúan en cada serie. Tenemos la serie formada por los números 2, 6, 10, 14 y 18 y vamos a ver qué sucede. Acá tenemos que de 2 a 4 podemos ver que hay una diferencia de 4 unidades. Acá de 6 a 10 hay también 4 unidades. De 10 a 14 hay 4 unidades y de 14 a 18 hay 4 unidades. Si ven, hay 4 unidades de diferencia o visto de otra manera, siempre se le sumó 4, 4, 4. Entonces, lo primero que tendríamos que haber hecho es identificar el patrón, ya lo hicimos. Si sumo entonces 4 más, tendría 22, más 4, 26, más 4 son 30. Esto también continúa, así que ya hice lo que me pidieron. Identifiqué el patrón que era sumar 4 y luego sumar 4 desde 18. Fui sumando 4 hasta encontrar los tres elementos que me pidieron. Vamos a ver ahora qué sucede
En el numeral 2, de 3 a 6 hay 3 unidades. Vean que acá de 6 a 8 ya solo hay 2. De 8 a 16 hay 8. De 16 a 18 hay 2. De 18 a 36 hay 18. Si vemos, acá ningún número se repite, así que no podemos decir que es una suma. Vamos a probar de otra manera. Aquí es un poquito de ensayo tratando de identificar la respuesta. Vamos a ensayar. Obviamente en el camino del ensayo hay error, así que eso no es problema. El error también es parte del aprendizaje. ¿Cómo podría llegar de otra manera de 3 a 6? Pues multiplicando por 2. Es decir, 3 por 2 son 6. Pero si luego multiplico el 6 por 2 también, ya no voy a obtener el 8, así que no es por 2. Vamos a suponer entonces que de 6 a 8, pues le sumaron 2. De 8 a 16, aquí cambia otra vez, va a ser por 2. De 16 a 18, más 2. Y de 18 a 36, por 2. Veamos que sí coincide. 3 por 2 son 6. 6 más 2 son 8. 8 por 2, 16. 16 más 2, 18. 18 por 2, 36. Por lo tanto, es un patrón compuesto. Lo primero que se hace es multiplicar por 2 y después sumar 2. Ahora encontremos entonces como mínimo 3 elementos más. La última parte que se hizo es multiplicar por 2, entonces ahora nos corresponde sumar 2. Si a 36 le sumamos 2, vamos a obtener 38. Entonces ya sumamos 2, ahora tenemos que multiplicar por 2. 38 por 2 son 76. Ya multiplicamos por 2, ahora le vamos a sumar 2 nuevamente y el resultado sería 78. Vean que solo es de ir practicando un poquito. Los patrones los vamos a ir identificando en la medida que nosotros realicemos diferentes ejercicios. Cada uno puede ser con un nivel de dificultad mayor. Y en el numeral 3 vamos a proponer 1. Cuando hablamos de serie lógica también tenemos que identificar un patrón, pero este patrón no va a ser con números, sino va a ser a través de un proceso de análisis. Entonces vamos a identificarlo primero. Y es que lo primerito que vemos es que son las primeras dos letras del abecedario, A y B. Después de B, ¿qué letra sigue? Pues sigue la C. Después de C tenemos D, E. Después de E, ¿qué letra sigue? Sigue la F. Después de F, G y H, que son estas dos de acá. Entonces ya vimos que el patrón consiste en ir omitiendo cada dos letras la tercera o la que continúa. Es decir, A, B es la primera y la segunda. La tercera se omite, es C. D, E, F, la tercera se omite y así continuamos. G, H, entonces se omite la I, que sería la letra que continúa, y luego debo identificar la letra que sigue después de I, J, K, la tercera letra se omite, que en este caso sería L, y escribo la siguiente letra que es M. Esta es una serie lógica que pues al final, como estamos hablando de un ejemplo sencillo, al terminar el abecedario, esta serie también se va a terminar. Por lo tanto, esta sí no es una serie infinita, sino que es una serie finita. No porque nos dicten el final, sino porque el abecedario se termina, se terminó la serie. Así que con estos pequeños y sencillos ejemplos hemos tratado de explicar estos temas el día de hoy. Espero poder saludarles en el próximo video.